Mateo capítulo 6, versículo 2 dice la palabra del Señor: cuando pues des limosna, dice, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, del versículo 2 hasta el versículo 4. Entonces el Señor en Mateo capítulo 6, del versículo 2 al versículo 18 del capítulo 6, el Señor se está enfocando en la práctica de la ley, lo que los hombres hacen, la justicia formal externa, y en este caso la práctica de justicia hipócrita y la recompensa de esta falsa generosidad. Como dijimos en versículos anteriores, el Señor dio ejemplos de situaciones como las personas interiormente cometen hipocresía. Ahora estamos viendo cómo prácticamente estos judíos estaban cometiendo o eran hipócritas. Y el Señor da 3 ejemplos de esta actividad religiosa. La primera tiene que ver con el dar, la segunda tiene que ver con la oración y la tercera tiene que ver con el ayuno. 3 prácticas que dijimos que son comunes en muchas religiones, en este caso la religión judía. Dar, o sea, las limosnas, la oración y el ayuno. Dice así Mateo 6:2: cuando pues des limosna, la palabra limosna es cualquier acto de misericordia o piedad. Puede ser dando dinero, comida o ropa a los pobres. Se trata de donaciones reales, no se trata de intenciones. Yo quisiera apoyar, no. La limosna es una donación real que se da ya sea en dinero, en ropa o en comida. Dice el Señor, cuando pues des ese tipo de donativos, el Señor dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados o glorificados por los hombres. Entonces, cuando nosotros hagamos un acto de caridad hacia nuestro prójimo, en este caso un necesitado, no tenemos que hacer sonar trompeta, no tenemos que hacer notar con el propósito de que la gente nos alabe o nos glorifique. El dar limosna no es malo, más bien es un mandato del Señor. Debemos ayudar a nuestro prójimo cuando está necesitado. Cuando se da con un espíritu de generosidad, eso es correcto y el Señor acepta ese tipo de ofrenda. Dios siempre se ha deleitado en obras de misericordia y generosidad, y es un mandato en muchos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero extranjero y vivirá contigo. Aquí el Señor está mandando a ayudar a un hermano necesitado. En el libro de Deuteronomio 15:13 dice, y cuando lo despidieres libre, o sea, si tú tenías un esclavo y lo despidieras, lo dejaras en libertad, dice, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. O sea, el Señor está manda que debemos ayudar a nuestro prójimo. Es un mandato dar limosna
a nuestro prójimo, sea nuestro amigo, sea nuestro enemigo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está llamando la atención en estos versículos? Cuando el propósito es ayudar al prójimo, está bien, pero cuando el propósito es dar y recibir honra, gloria, alabanza de parte de los hombres, eso es lo que está mal y eso es lo que estaban practicando la religión judaica y eso es lo que el Señor dice que no se debe hacer así. Dar limosna con el propósito de ser alabado por los hombres es lo que el Señor está reprendiendo en estos versículos. Gloria al Señor. La entrega de limosnas en el pueblo de Israel se había llevado a extremos absurdos por parte de la tradición rabínica, incluso en los libros apócrifos, muchos libros de los judíos, decían lo siguiente, voy a leer algunas citas. Dar limosna, decían los judíos, salva de la muerte y purifica de todo pecado. Otro libro de los judíos decía, el agua apaga el fuego que arde y dar limosna consigue el perdón de los pecados. Y otros decían, dar limosna te libra del infierno y te hará completamente justo. Entonces ese tipo de enseñanza estaban enseñando los judíos. Decían que cuando das dinero, tus pecados se limpian y es como comprar una entrada al cielo. Gloria a Dios. Ese mismo principio erróneo de dar para recibir o ser librado de los pecados se había practicado o se practica dentro de muchas religiones, en especial la religión católica. Por ejemplo, ¿qué dijo un papa, el Papa León el Grande, en el siglo IV, si no me equivoco? Decía lo siguiente: por la oración buscamos apaciguar a Dios. Mediante el ayuno extinguimos la lujuria de la carne y por medio de las limosnas nos redimimos de nuestros pecados. Incluso han inventado el purgatorio para que las personas, conforme las personas que están vivas, den donativos a esta iglesia para que las personas que han muerto y se han ido al lugar del purgatorio puedan salir, pagar sus culpas e irse al cielo. Entonces, hermanos, ese tipo de enseñanza errónea que pagando o dando dinero a la iglesia uno puede limpiar, quitar sus pecados, se estaba enseñando en la religión judía, se enseña en la religión católica, y eso es lo que el Señor condena en estos versículos, del versículo 2 al versículo 4. Gloria al Señor. Dar dinero, brindar misericordia al prójimo produce bendición espiritual, pero dar dinero o realizar un acto de misericordia no puede expiar, no nos puede quitar el pecado. El único que puede quitarnos el pecado es la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Cuando el Señor dice no hagas tocar trompeta, ¿a qué se está refiriendo? No existe evidencia arqueológica, no existe evidencia histórica, podríamos decir, de que cuando los judíos daban limosna había una persona que tocaba trompeta. Entonces el Señor usó esta figura literaria para dar a entender que cuando ayudemos a la iglesia, ayudemos a nuestro prójimo, debíamos hacerlo silenciosamente, sin llamar la atención, con el propósito de obtener alabanza, gloria de parte de los hombres. Eso es cuando dice no hagas tocar trompeta. Ahora,
nosotros, ¿cómo podríamos hacer tocar trompetas en este tiempo? Cuando damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, no sé, ¿cómo podríamos hacer tocar trompeta? Hacer tocar trompeta es llamar la atención, ya sea grande o sutilmente, hacia otras personas por las buenas obras que estamos realizando. Cuando buscamos hacer conocer en público lo que con facilidad puede hacerse en privado. Cuando esperamos que los hermanos o las personas digan qué buena persona, esta persona da dinero, da cosas, buscamos ese propósito, hermanos, nos estamos comportando como hipócritas. La palabra hipócrita es hacerse pasar por alguien que no es actuar, fingir lo que no se es, lo que no es. Entonces, si nosotros buscamos sutilmente que las personas vean lo que estamos haciendo en nombre de Dios, con el propósito de que nos glorifiquen, nos alaben a nosotros, eso es un acto de hipócrita. Pero si nosotros hacemos, donamos, no sé, ofrendamos, hacemos algo con el propósito de glorificar el nombre de Dios, eso está bien. Lo que el Señor condena es cuando nosotros queremos ser alabados por los hombres. Cuando nosotros hacemos algún donativo grande y deseamos que los hombres nos alaben, pudiendo hacer ese donativo sin que nadie se entere. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dinero que queremos darle al Señor, pero no queremos que nadie se entere, sino eso es porque Dios nos ha bendecido y lo hacemos, eso está bien. La recompensa nos dará el Señor. Pero si nosotros tenemos un dinero y queremos que los hombres vean cómo nosotros damos, para que los hermanos digan, este hermano es muy obediente, muy fiel, entonces ahí estamos cometiendo el error de los fariseos, ser hipócrita. Gloria al Señor. Muchas organizaciones cristianas hoy en día, las mega iglesias, donde el dinero es la base de todo, hay pastores que dicen aquí es dinero, dinero, todo es dinero, para motivar a que sus miembros den más dinero. ¿Qué hacen? Les dan certificados de hermanos fieles, no sé, publican sus nombres como personas muy generosas y hacen cualquier tipo de reconocimiento para que esos hermanos sean ejemplo para aquellos que no dan. De esa manera, hermanos, se está promoviendo la hipocresía dentro de la iglesia. El Señor quiere que le demos de corazón, no obligado. De acuerdo, lo que nos haya bendecido, eso es lo que quiere el Señor. Pero el propósito siempre tiene que ser darle gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Cuando nosotros promovemos, obligamos a las personas a que den dinero a la iglesia, lo único que estamos haciendo es promover la hipocresía. Y en el libro de Mateo 18:7, busquen hermanos, Mateo 18:7, dice, el mundo siempre nos va a traer, en el mundo siempre va a existir tropiezos. Pero dice, ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo dentro de la iglesia! Podríamos aumentar. A ver, leamos lo que dice Mateo 18:7. Así dice la palabra del Señor. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo dentro de la iglesia! Podemos hacer tropezar a muchos hermanos dentro de la iglesia. Y eso está mal. Dice, ¡ay de aquellos pastores que hacen tropezar, podríamos decir, a las ovejas! El único amor asociado a tocar trompeta es el amor propio, el amor egocéntrico de uno mismo.
No hagas, cuando des tu limosna, dice el Señor, no hagas tocar trompeta. No busques que las personas te alaben, te glorifiquen. No lo hagas así, dice el Señor. Para ser alabados, dice, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados. Esta palabra alabados también podríamos traducirlo como para ser glorificados. Gloria a Dios, glorificados por los hombres. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Hipócritas, la traducción de hipócrita es, como decía la anterior semana, este término se usó para alguien que fingía ser quien no era. Y de la palabra hipócrita viene la palabra actores, los actores que personifican a otros. Estos actores usaban una máscara para mostrar de una manera exagerada el papel que estaban dramatizando. O sea, un hipócrita es aquel actor que finge ser lo que no es. Hoy en día vemos televisión, vemos muchas películas, vemos cómo los actores lloran, sufren, ríen, gritan, pero eso es una actuación, no es la realidad. Y el propósito que es cautivar a los que están viendo, las personas que ven, sienten el sufrimiento o la alegría que está dramatizando el actor. Entonces un hipócrita es un actor que finge ser lo que no es. En este caso finge ser fiel, pero su corazón es infiel. Cree que dando dinero, dando donativos, la gente lo alaba, cree que con eso va a entrar al cielo, pero en vez de hacer un bien para él, se está haciendo un mal porque está cometiendo un acto hipócrita delante de los ojos de Dios. No está malo ayudar, no es malo dar, pero mejor si damos esas cosas con el propósito de suplir la necesidad del prójimo y de esa manera dar gracias al Señor, nuestro Creador. Gloria a Dios. Entonces un hipócrita es aquel que finge ser lo que no es un actor que actúa, que quiere impresionar a las demás personas. Y una de las maneras más comunes y eficaces en que Satanás quita el poder de la iglesia es a través de la hipocresía. Hay creyentes disfrazados como cristianos. Satanás quita el poder de la iglesia. La forma en la que quita el poder a la iglesia es a través de la hipocresía. Muchos cristianos, muchos creyentes están disfrazados como cristianos. Son creyentes pecadores, pero fingen ser espirituales. Los domingos están bien, pero durante la semana su vida es un desorden. La vida del creyente, el que ha creído en Cristo, no es de domingos, es de todos los días. La advertencia que Jesús da es el amor al honor. El amor al honor es el flagelo mortal de la verdadera piedad. Los creyentes que aman ser alabados por los demás es un hipócrita. Y ese es un mal, es un flagelo que destruye, quita el poder a las iglesias. ¿Han visto creyentes, hermanos, que les gusta que les digan apóstol, profeta, pastor, salmista? Hermanos, ¿qué somos delante del Señor? Siervos inútiles. Eso es lo que debemos hacer, ni eso lo hacemos bien. Es cuando nosotros buscamos ser alabados, buscamos que los demás hermanos hagan lo que hagamos, nos alaben o que la gente diga qué bueno es ese, le estamos robando la gloria al Señor. Somos unos ladrones, estamos fingiendo ser lo que no somos, somos unos hipócritas,
Por lo tanto, somos un flagelo dentro de la iglesia. La gloria, si las cosas que hacemos, predicar, cantar, tocar, hacer, no sé, lo hacemos todo para glorificar el nombre de Dios, hermanos, vamos a recibir recompensas, tanto materiales como espirituales. Pero si nuestro propósito de hacer algo en la iglesia es ser alabado por las personas, somos unos hipócritas, somos unos ladrones, somos unos todos menos hijos de Dios. Gloria a Dios. Si el propósito de dar limosna es ser alabado por los hombres, eso constituye un acto hipócrita. El hipócrita da para recibir la gloria del hombre. Y el Señor dice, Mateo 6:2, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recompensa significa recibir el pago completo de algo. Ya estás recibiendo su recompensa. Se usa para finalizar una transacción comercial. La idea es que ya se pagó y recibió por completo, no se debía ni se pagaría nada más. Aquellos que hacen eso, actos hipócritas en el nombre de Dios, para ser glorificados, alabados, dice aquí, de cierto que ya tienen sus recompensas. El Señor ya no les debe nada. La transacción de compra y venta, podríamos decir, ya se ha realizado. Los hombres ya le han pagado. Gloria a Dios. Ya tienen su recompensa. Buscar las bendiciones de los hombres significa perder las bendiciones de Dios. Las bendiciones que recibimos de los hombres, hermanos, es temporal, es por un momento, es un aplauso tal vez, son certificados tal vez que los hombres te dan. Ya, si tu propósito fue agradar al hombre, el hombre ya te pagó, ya no, Dios no te debe nada. ¿Y qué es mejor, recibir recompensa de los hombres o recibir recompensa de parte de Dios? Entonces, la forma correcta de mostrar generosidad es Mateo 6:3, más dice, cuando tú des limosna, hemos dicho que limosna no solo es dinero, también puede ser ropa, comida, techo, o sea, cualquier necesidad, cualquier cosa que demos, algo físico, no es una idea, es algo material. Cuando des, dice tú, limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Gloria al Señor. Perdón. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos dos manos, ¿sí o no? Derecha e izquierda. ¿Tu izquierda sabe lo que hace tu derecha? ¿Cuándo es que tus manos funcionan? Cuando existe una necesidad, ya sea de comer, de vestirte, de dormir, no sé. Cuando hay una necesidad, tu mano funciona. ¿Y cómo funciona? ¿Tu cerebro lo ordena o hace el acto automáticamente? El cerebro le dice, mano, agarra la cuchara que vamos a comer. No ve. Entonces la mano, hermanos, funciona automáticamente, espontáneamente. No recibe órdenes, sino es automático, es un impulso. Cuando quiero comer, agarro la cuchara y esta mano también come, ¿no? Y las manos dicen, la mano derecha le dice a la izquierda, qué bueno soy, porque yo fui el que le llevó la cuchara a la boca, ¿o no? Entonces, cuando dice aquí el Señor, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, se está refiriendo a hacer algo de manera espontánea, rutinaria, sin ningún esfuerzo o espectáculo especial, sin involucrar la otra mano izquierda. La mano debería olvidar lo que hace una vez que realizó la acción. De la misma manera, hermanos,
cuando nosotros veamos a nuestro prójimo necesitado, deberíamos actuar espontáneamente, deberíamos hacer funcionar nuestro sistema autónomo, nuestro sistema nervioso central autónomo, para ayudar al necesitado. Después de eso, no decir qué bueno soy, sino eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, si decimos ser creyentes, y no buscar la alabanza de los hombres. Así como la mano derecha no le dice a la mano izquierda qué bueno soy, o la izquierda a la derecha qué bueno soy. De la misma manera debemos actuar de manera autónoma, espontánea, rutinaria. Entonces la limosna, hermanos, la donación o un acto de misericordia más satisfactoria que Dios bendice es cuando se hace y se olvida. Se hecha con amor en respuesta a una necesidad. Cuando la necesidad está satisfecha, el dador continúa con sus actividades normales, no quiere ni espera reconocimiento. Lo que se ha hecho debe incluso ser un secreto, incluso para nuestra mano izquierda. Es la enseñanza que el Señor nos quiere dar a entender en estas palabras, cuando dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hacer, no solo desear, ay, quisiera ayudar a los pobres, ay, quisiera ayudar a las viudas, a los huérfanos. No, eso no es dar limosna. Dar limosna es algo práctico, algo material. Dar lo que tenemos, tampoco vamos a dar lo que no tenemos. Entonces, eso es lo que el Señor está enseñando en estos versículos. Y ahora cuando dice, más cuando des tu limosna, no sepa, dice la palabra, no sepa, se ha malinterpretado, indicando que cuando hagamos algo, nadie debe saber. No, tampoco es así. Todas las buenas obras deben hacerse en secreto absoluto, no está diciendo eso. Todas las buenas obras que debemos hacer debe ser en secreto. Cuando dice no sepa, no está diciendo eso. La advertencia es que todo tiene que ser para la gloria del Señor, en forma espontánea, en forma autónoma, ¿sí? Y no para buscar gloria de los hombres. Se ha malinterpretado en el sentido de que todas las buenas obras deben hacerse en secreto absoluto, pero la verdadera justicia no puede ni debería mantenerse en total secreto. El libro de Salmo 106, versículo 3 dice: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos, dice, ¿no? Felices, podríamos decir. Primera de Juan 2:29 dice la palabra del Señor: sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria al Señor. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿No? Aquí el Señor está mandando de que las obras que hagamos deben ser como la luz, ¿no? Así alumbre, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces el Señor no está prohibiendo de que las cosas que hagamos sean siempre en secreto. Mejor si es en secreto, pero no está prohibido de que sean en secreto. La prohibición es ¿con qué propósito se está haciendo las obras? Y en Mateo 5:16 más adelante dice, vamos a Mateo 5:16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre. Cuando nosotros hacemos buenas obras y el propósito es glorificar el nombre de Dios, eso es recompensado por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que prohíbe?
hacer tocar trompeta, que los hombres nos vean y nos alaben o nos glorifiquen a nosotros. Eso está prohibido. Entonces no está prohibido hacer este tipo de acciones, estos donativos, limosnas en secreto. Lo que está prohibiendo es robarle la gloria al Señor. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Dice, más cuando tú des limosna, hemos dicho que limosna es cualquier tipo de donativo, puede ser dinero, ropa, comida, techo, etcétera, a nuestro hermano necesitado. En este caso, hablando del dinero, nunca en la historia de la iglesia los cristianos han sido tan bombardeados con solicitudes de dar dinero. ¿Sí o no? Radios, campañas, incluso existen iglesias donde su culto dura 3 horas, 2 horas son para pedir dinero, y es una realidad, hermanos, tristemente. Muchas sí son para causas legítimas y valen la pena. Los cristianos deben dar de manera regular, sistemática para la obra de su iglesia local. Eso también manda la palabra del Señor. Pero el propósito, hermanos, o sea, la Biblia también enseña que no solo se debe dar dinero a la iglesia, también hay otras formas de dar, agradecer a Dios, en este caso ayudar a los necesitados, a nuestros prójimos, sean nuestros amigos o nuestros enemigos. En cuestión al dinero, la palabra del Señor en el 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, dice aquí, cada primer día de la semana, o sea, hoy día, ¿qué es? Hoy día es el primer día de la semana, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, decía Pablo. Entonces esa era la práctica normal de la iglesia. Cada primer día, dice, aparte algo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Pero también estamos llamados a dar directamente, como les decía, a los que tienen necesidad. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, dejan en claro que dar con disposición y generosidad siempre han caracterizado al pueblo de Dios. ¿Dios necesita nuestro dinero, nuestras dádivas? No, porque Él es totalmente suficiente en sí mismo. El Señor es el creador de todo, todo. La vida, la muerte, las cosas que hay, las criaturas. Entonces el Señor no tiene necesidad de nuestro dinero. ¿Por qué damos? La necesidad es por nuestra parte y por parte de aquellos que tienen necesidad. Una forma de nosotros agradecerle a Dios es dar. De esa forma estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué damos? Para darle gracias a Dios, para ofrendar, para agradecer, según nos haya bendecido. ¿Por qué damos? Para ayudar al que tiene necesidad. Gloria al Señor. Entonces, por esas dos causas es que damos, por nosotros y por los necesitados. Y Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Si hay bendición, eso es lo que busco, la bendición que Dios les ha dado. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice Pablo a los filipenses. Dar se describe en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, principalmente en el Antiguo Testamento, como un ciclo de bendición de Dios. Un ciclo es nace, crece, muere, nace, crece, muere, ¿no? ¿Saben qué es un ciclo? Es algo que es un círculo
que no tiene fin. Las personas nacen, crecen, se casan, envejecen, mueren, así. Es un ciclo, el ciclo de la vida, podríamos decir. Entonces Dios describe en el Antiguo Testamento el dar como un ciclo de bendición de Dios. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25, otra versión dice: el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Entonces, cuando damos, Dios bendice. Y cuando Dios nos bendice, damos otra vez de lo que nos ha dado. Es un ciclo. Pero hay personas que no dan nada. Y entonces ese ciclo, ¿cómo está? Si tú no siembras papas, ¿cómo quieres cosechar papas? Si tú no siembras, no le das al Señor, ¿cómo quieres recibir al Señor? Pero el Señor no tiene necesidad de ti, de lo que des. ¿Por qué damos? Porque nosotros tenemos que dar lo que Dios nos ha bendecido y ayudar al necesitado. De esa manera, ese ciclo de bendición sigue adelante. Gloria al Señor. Deuteronomio 16:10 dice: ordenó el Señor al pueblo de Israel: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. O sea, el Señor te bendice y de esa bendición darás. ¿Qué dice? Darás de la bendición que Dios te haya dado. Pero si no hay bendición, ¿qué vas a dar? Entonces no existe el ciclo en tu vida. Debemos dar con generosidad de lo que Dios nos ha dado generosamente. Este ciclo se aplica a la ofrenda material, a toda forma de ofrenda que se hace sinceramente para honrar a Dios y para satisfacer necesidades. No hay de que yo soy joven, yo soy niño, yo no trabajo. No, hermanos. El Señor, estemos en la edad que estemos, desde que empezamos a tener conciencia, nos bendice, nos da. La viuda pobre dio 2 cuadrantes, una blanca, 2, lo mínimo que exigía la ley, pero era todo lo que tenía. Dar de verdad debe ser sacrificial. David se negó a dar al Señor lo que no le costaba nada. Segunda Samuel 24 dice la palabra del Señor: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No voy a dar un sacrificio que no me cueste nada. Y compró un terreno David para el Señor, para darle ofrenda. La generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda, se mide por su tamaño en comparación con lo que se posee. Gloria al Señor, hermanos. La Biblia, hermanos, nos está mostrando principios para guiarnos en dar de manera no hipócrita. Lo que estamos viendo son principios de dar de manera no hipócrita. Como les he dicho, a veces damos y sin darnos cuenta estamos haciéndolo hipócritamente. Estos principios dicen que debemos dar de corazón. Dar de corazón es invertir con Dios. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir.
A muchos hermanos no les gusta que hablemos del dinero, ¿verdad? Porque toca nuestro Dios. ¿Eh? Muchos amamos al dinero. Por más que digamos, no, yo amo a Dios. A ver, te quitaré unos $20,000. Vamos a ver si realmente amas a Dios. ¿No, hermana? Te sacaré, a ver, te haré perder $50,000. No, muchos. Te haré perder $1,000. Vamos a ver si realmente amas a Dios. Hablar del dinero es tocar a veces a un Dios entronado que tenemos en nuestro corazón. El dinero no es malo, hermanos. Lo malo es amar al dinero más que a Dios. Principios para dar, no hipócritamente. Uno es dar de corazón, es invertir en Dios. 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Dad, se os dará. Lucas 6:38, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gloria al Señor. Otro principio es, cuando demos, lo que demos debe ser de manera sacrificial. David se negó a dar al Señor lo que no le costaba nada. La generosidad, hermanos, no se mide por el tamaño de la ofrenda, se mide por su tamaño en comparación con lo que poseemos. Mateo 12:41, en la parábola, en una escena donde el Señor relata y dice la palabra del Señor, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué dice? Muchos ricos echaban mucho dinero, no estaban echando poco dinero, estaban echando mucho dinero. Versículo 42 del capítulo 12 de Marcos. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Era lo mínimo que exigía la ley judía para dar la ofrenda. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo es esto? Los ricos echaron mucho dinero, pero la viuda entregó 50 centavitos, podríamos decir. Los ricos entregaron 500 bolivianos, 1,000, 2,000 bolivianos. Y el Señor viene y dice, esta viuda que dio 50 centavitos ha dado más que estos ricos. ¿Por qué? Versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Aquella persona que sabe dar desde su juventud, el Señor es fiel a su palabra y será prosperado. Aquella persona que desde su juventud es tacaña, miserable, codo, como dicen, prefiero mi chupete a darle al Señor. Conozco hermanos que preferían caminar kilómetros a llegar a su casa y darle un boliviano que tenían de pasaje al Señor. Y hoy en día el Señor los ha prosperado grandemente. Pero conozco también personas que teniendo trabajo, prosperidad, le daban una miseria al Señor. Y hoy en día, con la situación en la que vivimos, el sistema político han quebrado totalmente. Gloria al Señor. Dar no tiene relación con cuánto tiene la persona. Y un individuo que es generoso, que no es generoso cuando es pobre, no será generoso cuando sea rico. Siendo rico tal vez dé una cantidad más grande, pero no dará en la proporción que tiene. Lucas 16:10 dice la palabra del Señor,
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo más, podríamos decir. El asunto no es dar no es un asunto de cuánto dinero se tiene, sino de cuánto amor y preocupación por otros hay en el corazón. Gloria al Señor. Las personas estamos acostumbrados a recibir y no a dar. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Miseria, tal vez podríamos ver en muchos cristianos creyentes. Las donaciones materiales, puede ser una causa, no estoy diciendo que esta es la causa, ¿no? Las donaciones materiales tienen relación con las bendiciones espirituales. Quienes no son fieles con las cosas del mundo, como el dinero o posesiones, el Señor tampoco les puede confiar en las cosas que tienen mayor valor, en este caso las cosas espirituales. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 16, 11, dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo injusto, si en el mundo no eres fiel, ¿cómo esperas que Dios te confíe algo que tiene más valor? Gloria al Señor. ¿Cuánto dar? Se determina de manera personal. No existe regla. El Antiguo Testamento habla de un diezmo, de un 10%. El Nuevo Testamento no habla. Hace cita, menciona indirectamente, pero no habla directamente del diezmo el Nuevo Testamento. ¿Cuánto dar? Se determina de manera personal. 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No, escúchenme, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto te has propuesto dar en tu corazón cuando viniste a este lugar? Pero ¿lo estás dando de corazón o lo estás dando por rabia? Si no fuera cristiano, esta plata lo estaría usando, no sé, para otras cosas. Pero tengo que dar y si no me voy al infierno. No, no es así. Esa ofrenda no es válida. Cuando tengamos que dar al Señor, tenemos que proponer en nuestro corazón, según lo que Dios nos haya bendecido. No, el Señor no te pide miles de dólares, te pide lo que tú has propuesto, cuánto quieres. Darle gracias por las bendiciones que el Señor te ha dado. Tráelo a la iglesia. Y si no, ayuda a tu hermano necesitado, que también es una forma de dar. No siempre es la iglesia. Hermanos que predican, hacen obra misionera, apoyar a esos hermanos también es una forma de dar. La ofrenda justa se hace desde un corazón recto y generoso, no de porcentajes o cuotas legalistas. La iglesia de Macedonia, ¿cómo saben cómo estaba la iglesia de Macedonia? Estaban siendo perseguidos, atribulados grandemente y dieron abundantemente. Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿cómo estaban? En grande prueba de tribulación. Y cuando dice grande prueba de tribulación, significa que estaban siendo puestos como antorchas en las calles, estaban siendo comidos por los leones en los circos, estaban siendo perseguidos, no tenían trabajo, los habían botado de sus casas, los habían aislado porque un cristiano dentro de una familia deshonraba, los habían botado a la calle, no tenían techo, no tenían trabajo, no tenían comida. Y dice Pablo: cuando partí,
de Macedonia segunda de Corintios 8:1, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Cuando estaban bien sufridos, abundaron en su generosidad. De la misma manera, los hermanos filipenses dieron de la generosidad espontánea de sus corazones, pero no porque se sintieran obligados. Filipenses 4:15 al 18. Oh Filipenses, dice, así, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando lo haces, cuando ayudas, cuando das de corazón, ¿qué es? Es un sacrificio aceptado, es un sacrificio agradable delante de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Traer obligadamente o hacerlo de corazón? ¿Qué es mejor? ¿Ayudar a tu hermano necesitado por amor o por obligación? Cuando lo hacemos por amor, y mejor si es en secreto, ese sacrificio es agradable, ese sacrificio es aceptable delante de nuestro Padre, Creador, nuestro Señor, nuestro Dios que está en los cielos. Y el Señor no se olvida, nos recompensará tanto acá como en el más allá. Debemos dar siempre en respuesta a la necesidad. Los primeros cristianos en Jerusalén, cuando se convirtieron, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, y muchos de los demás hermanos estaban vendiendo sus casas, despojándose de sus propiedades. Con eso estaban ayudando a estos muchos hermanos creyentes que se habían vuelto indigentes porque confiaron en el Señor Jesús. Pero sin embargo, siempre ha habido charlatanes que inventan necesidades. Y hoy en día estamos viendo a estos charlatanes que se inventan necesidades en grandes estaciones de televisión, radios, iglesias, charlatanes, aspacos, como se dice, que vienen aquí, muestran una cara de tristeza, actúan, fingen necesidad, conmueven el corazón de las personas para que les den dinero. De eso siempre ha habido, hermanos, siempre va a haber. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado dónde estamos dando nuestras ofrendas. Si damos y no hay nada que se vea, entonces aquí hay alguien que se lo está guardando, se lo está agazando, se lo está malgastando, o se está comprando aviones, como estamos viendo, ¿no? Casas, aviones, luego se están divorciando, tanta plata luego en medio. Tenemos que cuidarnos de estos charlatanes, de estos mendigos profesionales. Hay mendigos, hermanos, profesionales que han llegado aquí, nos han engañado a muchos de aquí. Mendigas también ha habido, hermanos, que han venido y han llorado, han mostrado una gran necesidad. Y detrás de su gran necesidad, su hijo estaba allá atrás con sus celulares de última generación. Yo decía, pero si este tiene necesidad, ¿cómo tiene celulares? Entonces, hermanos, tenemos que pensar, ver, no es dar por dar a quien sea. Tenemos que tener cuidado a que nos engañen las personas. Gloria al Señor. A estas personas, estos actores,
Los charlatanes no tenemos la responsabilidad de apoyarles. Por más que te digan, si no das te voy a maldecir, yo soy el Hijo de Dios y te voy a mandar no sé a cuál infierno. No, hermanos, no hay eso, no hay eso. Pablo advierte, hermanos, 2 de Tesalonicenses 3:10, antes de entregar, hermano, nuestro dinero, debemos tener cuidado si realmente existe necesidad. Y Pablo advierte en 2 de Tesalonicenses 3:10, dice que el que no quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si existe un vago, un flojonazo de esos, o una flojonaza de esas, que no quiere trabajar y solo está esperando ayuda, que no coma. Pero ¿dónde está tu amor? No, o sea, en vez de hacerle un favor, estamos haciendo un mal. Hermanos, somos hijos de Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios real. No tenemos un Dios incrustado en una pared. No tenemos un Dios colgado en la cruz. El Señor sí, ya bajó de la cruz, murió, resucitó y está a la diestra del Padre y está viendo cómo estamos. Conoce nuestras necesidades, conoce cómo estamos. Dar demuestra amor, no ley. El Nuevo Testamento no contiene mandamientos en cuanto a dar cantidades o porcentajes específicos. El porcentaje que damos lo determinará el amor en nuestros propios corazones y la necesidad de los demás. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto quieres dar, hermano? Yo no te puedo decir, tráeme aquí, vos me tienes que tener 500 bolivianos, sí o sí. No, ¿cuánto has propuesto en tu corazón? 10 centavitos, bienvenido, hermano, no es para nosotros, es para darle gracias, para ver cómo está tu relación con Dios. Y nosotros como administradores, a ver qué hacemos con eso, porque también nos va a pedir cuenta el Señor a los que están administrando. Estamos administrando mal, ay de nosotros. Ese Nuevo Testamento, como les dije, hermano, no habla del diezmo. Muchos utilizan Marcos 23:23 para justificar que el diezmo es aplicable a nuestros tiempos. Y aquí el Señor dice así el versículo: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Quiénes eran estos escribas y fariseos hipócritas? Los judíos, pueblo de Israel. Porque diezmáis, dice, ¿no? Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y en esta palabra se agarran, dicen, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario necesario la justicia y la misericordia sin dejar de diezmar. El diezmo, hermano, era instituido, era una ley, era una obligación, era un impuesto para el pueblo judío. Y el Señor está hablando con los judíos. Aquí en esta iglesia, ¿quién es judío, hermanos? Y si alguien es judío, díganme de qué tribu es. No somos judíos, hermanos, somos gentiles. Entonces, hermanos, demos lo que Dios nos ha bendecido, démoslo de corazón, mejor si nadie se entera. Que no nos digan, qué lindo hermano, no, olvídense de eso. El Señor nos va a recompensar, el Señor ve todo. Mateo 6:4 sigue diciendo, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando damos nuestra limosna en secreto, o sea, con amor, sin pretensiones, sin pensar en reconocimiento o aprecio, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. El principio es, si recordamos, Dios olvidará. Pero si olvidamos, Dios nos recordará. ¿Se acuerdan cuando dice en Apocalipsis, cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te brindamos ayuda cuando necesitabas ayuda? Algo así dice.
Si nosotros, hermanos, hacemos, apoyamos, damos nuestra limosna y nos olvidamos, el Señor nos va a recordar. Pero si nosotros damos con el propósito de que las personas se acuerden, el Señor se olvidará. Gloria a Dios. Dios no dejará de dar una sola recompensa, dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las, no está diciendo de que es título, no, todas las cosas, hermanos, van a quedar abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Gloria al Señor. El Señor conoce nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros motivos y nos dará toda la recompensa que nos corresponda. Ahora también, hermanos, ha habido una mala interpretación de parte de muchas religiones. Y dicen aquí en Mateo 6:4, utilizan este versículo para, veamos, Mateo 6:4, dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí utilizan esta palabra recompensa para hablar de salvación y dicen, si das limosna, Dios te va a dar tu salvación, o sea, te va a recompensar. Así, hermanos, unas religiones, incluso la religión católica, podríamos decirlo, malinterpretan. Da tu limosna y Dios te va a dar salvación. Hemos visto que no es así. No existe dinero alguno que pueda limpiarnos de nuestro pecado. El único que puede limpiar nuestro pecado es la sangre de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. La fe que pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de recompensas, tanto materiales, espirituales, no de salvación. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo es una recompensa que no se va a podrir, que no se va a manchar, que no se va a perder? ¿Quiénes están invirtiendo, hermanos, en el reino de Dios? ¿Quiénes aquí son inversionistas? Los inversionistas ganan. Y un buen inversionista es aquel que invierte en las cosas celestiales. Hagamos, hermanos, de corazón. No seamos como los hipócritas fariseos. Cuando demos, lo hagamos de corazón. Y el propósito siempre sea glorificar a nuestro Dios. La mayor recompensa que un creyente puede tener es saber que ha agradado a su Señor, a su Dios. Gloria al Señor, hermanos. Con esto, hermanos, hemos hablado acerca de este tema de dar dinero, limosna, ayuda a nuestro prójimo, la forma correcta como debemos ejercer este mandato que el Señor nos dice, y aquí el Señor reprende la forma incorrecta. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie, démosle gloria a nuestro Señor por su palabra. Amén.